Buenas noches, mi nombre es Duilia Ivonne Peña Rodríguez. Realizaré una exposición sobre violencia intrafamiliar para la materia Sociología de la Familia. Pero para poder hablar sobre violencia intrafamiliar debemos hablar primero de la familia, que es el eje de toda sociedad. Existen diferentes tipos de familia. Las familias nucleares, que están compuestas por un padre, una madre e hijos biológicos. La familia homoparentales, formadas por padres homosexuales con uno o varios hijos. Las familias monoparentales son las que están formadas con un solo padre, sea hombre o mujer. Las familias de acogida son parejas que deciden acoger en su hogar a uno o varios niños mientras que encuentran un hogar permanente. Las familias de padres separados. Aunque no estén juntos como pareja, hay un lazo que son los hijos y los vincula por los derechos y las obligaciones que adquirieron con estos seres. Para esta exposición sobre violencia intrafamiliar nos enfocaremos en la familia clásica. Existen varios tipos de violencia intrafamiliar. La violencia física. Esta se refiere a cualquier acto intencional que cause daño físico o lesiones a una persona. La violencia intrafamiliar psicológica se refiere a la forma de violencia que ejerce una persona en actitudes y comportamientos que causan daño emocional, psicológico, social en la víctima. La violencia sexual se produce en el contexto de relaciones de poder desiguales, en que una persona tiene el control sobre la otra. Pueden ser padres, hijos o parejas. La violencia intrafamiliar económica es difícil de detectar porque el control que tiene la persona que lleva el dinero al hogar para provisionar las necesidades manipula al otro porque no hace un aporte para generar bienestar. Para hablar sobre violencia intrafamiliar, he invitado a la psicóloga Ángela Ramos Peña, egresada de la Universidad Santo Tomás de Aquino, especialista en terapia de familia sistémica de la Escuela Sistémica de Argentina y vocera de apoyo a todas las personas que sufren violencia intrafamiliar. Doctora, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por apoyarme en esta exposición sobre violencia intrafamiliar. Le haré unas preguntas para despejar dudas y aprender un poco más sobre este tema. ¿Cuáles son las causas más comunes de la violencia intrafamiliar y qué factores pueden contribuir a su aparición? Bien, para hablar de causas y para hablar de factores es importante hacer como una apertura a la comprensión de que no se queda netamente en el individuo. Cuando nosotros hablamos de las posibles causas, hablamos de un contexto familiar, social, económico, político. Entonces se extiende a lo individual, a lo particular. Cuando nos referimos a cuáles son los factores que pueden llegar a influenciar, estamos hablando de situaciones en términos de crianza, historia de vida, lo que los antepasados, ¿no? Las familias anteriores, como las abuelas de los abuelos, han tenido que vivir, ¿no? Usualmente se evidencia en nuestra sociedad que anteriormente han vivido y se ha vivido un contexto de violencia marcado, ¿no? No solo desde el contexto familiar, sino desde un contexto económico-político que justamente es lo que deriva a los tipos de violencias que actualmente existen hoy. Entonces, para esta pregunta, comprender que no queda en lo individual, sino que es una situación de contexto social y que hay una influencia de los aspectos externos es importante. Ya. ¿Cómo puede afectar la violencia familiar a la salud mental y física de las personas involucradas? Bien, yo creo que la pregunta se responde por sí misma. Afecta directamente el contexto psicológico, la base de cualquier tipo de expresión o de manifiesto como enfermedad o como dificultad es psicológica. Entonces, por ello, la afección va a estar
determinada de manera más detallada por cada uno de los estadios en los que se encuentra la persona. Una cosa es hablar de violencia intrafamiliar o de violencia que sufre de algún tipo un niño, de que sufre de algún tipo una persona de tercera edad, un adulto. Esto tiene una diferenciación, ¿sí? Los efectos para cada uno de ellos va a ser distinto. Entonces, es importante entender que el ciclo vital de cada una de las personas va a ser también un contexto que detone otro tipo también de violencias y pues es una conversación a profundidad que debe tratar pues manos expertas y manos que estén, digamos, como al tanto y en el trabajo de esa atención. Ya, sí, señora. ¿Qué sugerencias puede darnos sobre la generación para generar conciencia de la importancia del tratamiento o atención a la violencia intrafamiliar en la sociedad? Yo creo que uno un poco lo que he venido diciendo respecto también a los conceptos que se han tratado y es en hacer una pequeña diferenciación sobre lo que es la violencia y lo que es la agresividad, ¿no? Nosotros dentro de la sociedad estamos en un ritmo muy álgido, estamos en unas situaciones de contexto social complicadas, económicas, relacionales y demás. Entonces cuando nosotros hablamos de esto también estamos expresando de alguna manera que no solo queda allí, sino que internamente hay unas respuestas que ya al parecer parecen como automáticas, ¿no? Y esto es lo que implicaría no entender qué es la violencia y qué es la agresividad como una construcción innata y orgánica del ser humano, ¿no? Es algo orgánico, algo que surge de manera orgánica en respuesta a la defensa del cuidado para la sobrevivencia, la supervivencia. Cuando hablamos de violencia hablamos de un aprendizaje, es decir, que la violencia es aprendida, es un contexto aprendido dentro de la construcción social que tenemos dentro de pues toda una sociedad, para la redundancia. Cuando me preguntas sobre conciencia, creo que también hay una distinción importante y es dar cuenta y empezar a rupturar ciertos conceptos que existen. La conciencia es consciente para todos. No es que la conciencia haya en algún punto algo que yo no conozca o sea inconsciente, sino que hay niveles de conciencia en los que hay que trabajar. Entonces un ejercicio va a ser el hecho de atribuir un poco el acompañamiento y el acompañamiento profesional, recordar que las personas cercanas, amigos, familiares y demás, lo que nos dan es un consejo y ese consejo viene completamente subjetivo, construido desde su realidad y construido desde el vínculo. Lo que pasa allí es que pues traspasa situaciones que pueden llegar a reproducir o a reforzar la violencia misma. Entonces, creo que una de las formas en las que podemos acompañar y también generar esto de ser un poco más conscientes es sugerir el acompañamiento terapéutico, el acompañamiento profesional, el acompañamiento también de todas las comunidades, los colectivos y los movimientos que existen, ¿no? Porque creo que hay también que aportar acá un poco a lo que es la violencia, es que cada vez vamos aumentando en el estudio y en el conocimiento de la misma y actualmente pues tenemos una noción un poco más amplia de lo que es la violencia y en nuestra sociedad la violencia particular contra la mujer y contra niñas y adolescentes es mucho más exacerbada, ¿no? Y hay un componente estadístico, hay un componente social, político, económico, biológico, psicológico que apoya este tipo de situaciones. Así que la invitación sería a permitirnos interpelar nuestros pensamientos, a permitirnos aprender también de quienes conocen y particularmente pues las mujeres que son las que conocen de la realidad, porque son quienes y somos quienes sufrimos más este tipo de situaciones en términos a ese concepto de la violencia. Ya. Doctora, de verdad, muchas gracias. Yo le agradezco de pronto todos estos aportes que nos ayudan a cambiar conceptos y a mejorar y a construir sociedad. De verdad, muchas gracias. Gracias. Eh, Hasta aquí mi exposición sobre violencia intrafamiliar. Muchas gracias.